Primero, para darles cuenta de la evolución de la pandemia, ayer fue un día bastante bueno en Vigo ciudad, bajamos 5,3, significa que compensamos la subida que había habido anteayer, más un poquito. Anteayer recuerden que habíamos subido 4,3 y ayer bajamos 5,3. Estamos, por tanto, en 180,7 de incidencia acumulada por 100.000 y, bueno, a ver si esto significa que volvemos a coger otra vez en Vigo ciudad, la senda del decrecimiento. Sin embargo, en el resto del área sanitaria, la evolución fue peor. Ayer subieron 13 puntos y el resto del área está en 225,6 en incidencia acumulada por 100.000 habitantes, 225,6. Nosotros estamos en 180,7, unos 45 de diferencia, ¿verdad? Y hay un dato también muy bueno, que es que se hizo con 2.040 PCRs, que es el índice, la tasa de infección. La tasa de infección ayer fue de 2,6 y por tanto muy baja, ya muy baja. Llevamos unos días, mire, por dar la tasa de infección de los últimos días, 4,4, 5, 4,2, 2, 7,2, 2,4, 3,4 y 2,6. Bueno, da la impresión de que la tasa de infección ya empieza a ser baja. Si esto continúa así, significa que bajaremos también en los niveles de contagio. Pero esto no es solamente constataciones estadísticas, no, es actitudes. Es que tenemos que seguir en la precaución, tenemos que seguir en la prudencia y tenemos que seguir en la cautela. Depende de nosotras y nosotros, depende de nuestra actitud, depende de lo que hagamos. Y ya sabéis, pues, lavar manos, usar mascarilla, guardar distancia y no hacer reuniones con no convivientes. Esta es la clave. La clave es que si estamos en la hostelería separados de los no convivientes, si estamos esperando en los colegios por los chavales, niños, niñas, separados de las amigas y los amigos de las otras mamás, papás, y no reunirnos con la familia con la que no convivamos, es la prudencia. Es la prudencia para conseguir salvar vidas esta Navidad. Eso es lo importante. Lo importante es salvar vidas. Lo importante es que en la Navidad siguiente estemos todas y todos aquí. Y por tanto, sigo diciendo mucha prudencia y mucha cautela. Y al mismo tiempo, quiero decir algo, ¿no? Quiero decir que la hostelería tiene que ser compensada de las pérdidas que se le están causando. Y quiero criticar fuertemente a la Xunta de Galicia. Porque la Xunta de Galicia tomó la decisión del cierre de la hostelería y que estén cerrados a partir de las 5. Y yo no cuestiono eso. Pero si se cierra a alguien, en este caso la hostelería, en otro momento algún tipo de comercios, si se cierra algo en función del interés común, se les tiene que compensar. Y la hostelería de Vigo tiene que ser compensada. Y este es un tema central. La Xunta de Galicia lo está haciendo en esto muy mal, porque tienen que compensar a la hostelería de Vigo. Y claro que yo me cruzo con las manifestaciones de la hostelería. Y claro que tienen que ser compensados. ¿Cómo vamos a hacer que una parte importantísima del coste de la pandemia la pague un sector concreto? No, la tendremos que pagar entre todos. ¿Y eso qué significa? Que tienen que ser las instituciones responsables que tienen y recaudan los impuestos de los ciudadanos los que tienen que compensar. ¿De quién depende la hostelería? De la Xunta de Galicia. ¿Quién cierra la hostelería? La Xunta de Galicia. ¿Quién tiene que compensar a la hostelería? La Xunta de Galicia. Es así de claro. Es así de fácil de entender. Y claro que tienen razón. Claro que tienen toda la razón, además. Cuando demandan que tienen que ser compensados porque su negocio está parcialmente cerrado. Y si la decisión sanitaria es que tiene que estar parcialmente cerrado, habrá que compensarlos.
de las pérdidas que le estamos ocasionando, del coste que les tiene ese cierre. Y la Xunta de Galicia mira para otro lado. Pero está recibiendo 750 millones de euros del Gobierno de España. La Xunta, 750 millones de euros. ¿Y dónde están? ¿A qué los dedica la Xunta de Galicia? Y por tanto, eso está siendo una decisión calamitosa para una parte tan importante de la economía, que es toda la hostelería, miles y miles de empleos. Y no tienen la compensación que la Xunta de Galicia les tiene que dar. Y por tanto los exijo desde aquí. Los exijo. Desde esta ciudad y en nombre de la ciudad, yo le exijo a la Xunta que cumpla su obligación. Y su obligación es compensar a la gente de la hostelería, que están sufriendo de una forma indecible. Bueno, y en esta línea hoy estuve en el Colegio Vivas, está ahí en la calle Príncipe, cribado voluntario anticuerpos a los alumnos y alumnas, a los que quieren, ¿verdad? Tienen una articulación de las clases, me lo estuvieron contando, me estuvieron diciendo cómo articulan para compatibilizar la docencia con la mejor atención al ámbito de la salud y a la precaución. Y bueno, pues entiendo que están desarrollando protocolos que van más allá de los imprescindibles para hacer frente a la pandemia. Bueno, esta mañana el Urbanismo emitió un dictamen muy importante, emitió el dictamen para pasar a pleno la aprobación de la panificadora de Vigo. Técnicamente la modificación puntual del plan especial del Casco Bello de Vigo para la zona de panificadora. En suma, hoy emitieron desde la gerencia, y pilotado por la concejala de Urbanismo María José Caride, emitieron el dictamen de la reforma de la panificadora, de la recuperación de la panificadora, de la apertura de la panificadora. Vamos a transformar aquella zona en un equipamiento público de carácter sociocultural, espacio libre de dominio público, una plaza arbolada, manteniendo los silos, manteniendo el edificio principal y manteniendo el almacén. Haremos un pleno extraordinario, seguramente el próximo lunes, para la aprobación de la modificación y de la rehabilitación y de la apertura de la panificadora. Y a partir de ahí ya entraremos en contacto con Zona Franca, yo soy presidente de Zona Franca, para ver ya los tiempos, las formas y cómo se va a hacer. Pero esta es una decisión que tomaremos el próximo lunes en el Pleno y que ya la anuncio a toda la ciudad, que es la gran recuperación de la panificadora que lleva medio siglo en proceso de derruimiento, abandonada y sin que nadie se la atienda. Y debo decir que yo heredé un proyecto especulativo en la panificadora. Y lo vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo. Hecho por el Bloque y por el PP. Un proyecto especulativo con edificación de 8 alturas, una cosa intolerable. Hoy se hizo un dictamen para que el lunes aprobemos una recuperación, rehabilitación y establecimiento de la panificadora, manteniendo los hilos, manteniendo el edificio principal, manteniendo el almacén, apertura como espacio dotacional y una conexión con la Plaza del Rey, con una zona de arbolado. Bueno, dimos 30.000 euros de ayudas a suprimir barreras arquitectónicas en edificio. Apoyamos 12 ayudas, 12 edificios que hicieron perfiles para hacer accesibles las viviendas. ¿A quién beneficiamos? Pues, miren, de los 12 solicitantes, 10 son mujeres, señoras mayores, de más de 75 años, que viven solas, que son dependientes y con ingresos muy escasos. Por tanto, y después en 3 hay discapacitados. ¿Qué hacemos? Permitirles que puedan subir y bajar de sus viviendas. Le eliminamos las barreras arquitectónicas por diferentes modos y formas, ¿verdad? De tal modo que no tienen que estar confinados en su piso, porque mire, había veces en el que en terceros y cuartos pisos sin ascensor,
pues había señoras mayores que se pasaban allí cerradas 15 días, porque la dificultad de subir de bajar y subir era tal que prácticamente no se movían de sus casas. Así pues, seguimos adelante con el proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en domicilios por un importe de 30.000 euros financiado desde este ayuntamiento. Hoy pasó por la mesa de contratación la remodelación de la antigua plaza de la estación y de la baixada a la estación desde la calle Urzaiz. Pasó la forma de renovar redes, de renovar canalizaciones, mobiliario urbano, nuevas aceras, nueva plaza, recolocar un transformador que había allí, nueva pavimentación, mobiliarios, protección y el establecimiento y colocar la vieja fachada de la antigua estación, colocarla de la antigua la que se hizo a mitad del siglo XX, ¿verdad? Colocarla contra el muro de Urzaiz. Bueno, esta es una nueva obra del ayuntamiento para seguir recuperando un espacio. Va a tener luminarias, mobiliario urbano, jardinería y una pérgola metálica con techo de cristal para poder estar allí sentado en unos bancos a cubierto de la inclemencia. El coste de esta obra es de 1.879.000 euros, pagado íntegramente por el Ayuntamiento de Vigo. Y por tanto una nueva zona que humanizamos. Ahí adicionalmente habrá un ascensor que irá aparte, es decir, será un coste aparte de esta obra, que irá desde la vieja plaza de la estación hasta el cruce con Urzaiz y Vía Norte. Y por tanto, un nuevo acceso del Vigo vertical, una nueva plaza humanizada, un nuevo lugar de encuentro y una nueva zona humanizada en la ciudad de Vigo. Ya saben, suma y sigue. Hoy a las 8 en el pabellón de Traviesas vamos a entregar las becas VIDE a 20 deportistas, les entregamos 20.000 euros en 11 disciplinas deportivas, en vela, squash, taekwondo, atletismo, remo, esgrima, bádminton, natación, natación artística, gimnasia, halterofilia y kickboxing. Son 28 deportistas y esto se suma a las becas de promoción que también damos, que son 50.000 euros. Así pues, seguimos en la potenciación del transporte. Bueno, saben ustedes que la Xunta de Galicia, teóricamente de protección y defensa contra los incendios forestales, y esa ley, la Xunta, en lugar de aplicarla y desarrollarla ellos, como hacen siempre, balones fuera y que lo hagan los ayuntamientos. Y por tanto, la Xunta de Galicia hizo una ley para luchar contra el fuego, pero quien lo hace es el Ayuntamiento de Vigo. Porque en Vigo hay en torno, déjeme coger las cifras que las tengo aquí, en Vigo hay 34.083 parcelas que tienen que ser desbrozadas. 34.083 parcelas privadas que la ley de la Xunta manda desbrozar y que nos pasó a los ayuntamientos sin darnos ni un céntimo y al Ayuntamiento de Vigo llevar adelante esta cuestión. Pues bien, en el Ayuntamiento de Vigo lo que hicimos fue contratar una empresa para llevar adelante este proceso. De las 34.083 parcelas, en torno a 31.000 son rústicas y en torno a 2.000 son urbanas. De ellas, 11.580 cumplieron con la limpieza a la que estaban obligados. 11.500 parcelas privadas limpiaron y desbrozaron de maleza. Pero quedan 22.503.
y el Ayuntamiento de Vigo le comunicó a las 22.503 que tienen que desbrozar. 11.597 por vía postal y 10.905, porque no localizamos a los propietarios, a través del BOE y a través del DOCA. Y por tanto, 11.580 ya desbrozaron, 22.503 fueron notificadas y por tanto tienen que hacer el desbroce. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues a todas aquellas parcelas privadas que no hicieron la limpieza, la va a hacer el ayuntamiento. Tenemos contratada una empresa y vamos a contratar por 225.000 euros otra para el próximo año para hacer ejecuciones de desbroce subsidiarias. Y en consecuencia, si no desbrozan los privados, lo haremos nosotros y le pasaremos la cuenta. Y por tanto, toman ustedes nota de que la Xunta no hace nada, de que lo hacemos todo desde el ayuntamiento. Nosotros notificamos, nosotros vemos las que están, las que no están, a los privados les notificamos y les obligamos a cumplir, y si no, lo hacemos nosotros. ¿Y la Xunta qué hace? Nada, nada. Una vez más, a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Vigo, y nosotros hacerlo. Bueno, una cierta estupefacción que Feijóo celebró 100 años de gobierno. Vi con estupefacción que Feijóo celebró 100 días de gobierno. No. Feijóo lleva gobernando 12 años. 12 años. Y en 12 años su mano de actuación en esta ciudad no se vio. Pero le voy a decir qué sucedió en estos 100 días. En estos 100 días, el Ayuntamiento de Vigo inauguró las rampas de la Gran Vía, que Feijóo en sus 12 años nos paralizó en una parte muy importante. Licitamos la humanización de un tramo entero de la calle García Barbón, que Feijóo en sus 12 años de gobierno nos paralizó y no nos dejó tener hecho. Estamos ya licitando el Paseo de Bouzas, que Feijóo en sus años de gobierno no hizo. Estamos ya acabando Ronda de Don Bosco, que Feijóo en sus años de gobierno no hizo. Y miren, en estos 100 días, en los últimos 100 días de gobierno de Feijóo, 12 años más 100 días, en los últimos 100 días nosotros licitamos obras por valor de 36 millones de euros. 36 millones de euros. En 100 días, Feijóo en Vigo licitó 0 euros. Esta es la realidad. Esta es la realidad del gobierno de Feijóo en la ciudad. Y además, yo estoy oyendo desde aquí clasos de la hostelería protestando. Además, en 100 días no es capaz de indemnizar a los hosteleros por el coste que les tiene el cierre que los somete. Esos son los 100 días del gobierno de Feijóo. ¿Saben cuánto le quitó Feijóo a cada hostelero de pagar? 5 euros. El canon de saneamiento de un mes. 5 euros. Y recibe 750 millones de euros del gobierno de España. Y esto era lo que les quería contar a su disposición. Buenos días. Quería preguntarle por el tema de Vitasa. Ayer los sindicatos dijeron que la empresa les ha comunicado que no se va a pagar, en principio, la paga extra, y seguramente tampoco la nómina del mes que viene, y la empresa les ha explicado que es porque Concello les debe el cambio principal de 2 millones de euros que tendría que haber pagado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y esto es realmente así. El Ayuntamiento le debe 2 millones de euros a Vitasa. Nosotros no tenemos que pagar ningún canon a Vitasa, no sé de qué me habla. El ayuntamiento no le paga ningún canon. ¿Qué es eso de que el ayuntamiento le paga un canon a Vitasa? ¿Qué es eso? Eso no existe. No sé de qué me está hablando. Y yo le traslado a usted que el ayuntamiento no le paga ningún canon a Vitasa.
Ninguno. No sé de qué me habla. Ese canon no existe. Nosotros no le pagamos ningún canon a Vitrasa. ¿De qué canon me están hablando? Por cierto, ¿qué sindicatos fueron? Creo que todos los que están integrados. ¿Te aseguro? Como me dicen los sindicatos, debo suponer que sabe quiénes fueron. Porque yo no sé de qué me está... Yo no sé, entonces sería el comité. ¿Fue el comité? ¿O fue un sindicato? No, pero yo no sé quién dice eso. Yo no me puedo hacer eco de algo que no sé quién lo dice, siquiera. Lo que le digo a usted, lo que le digo es que el ayuntamiento no paga ningún canon a Vitrasa. Nosotros le pagamos un canon al puerto por el campo de fútbol de Bouzas. ¿De acuerdo? Pagamos un canon por el Instituto de Audiovisual de Bouzas. Pero a Vitrasa nosotros no le pagamos ningún canon. Los sindicatos son UGT y la CIDA. Vale. Pues yo no sé de qué canon me hablan, porque primero no conozco lo que dicen. Cuando lo conozca, le podré hacer algún comentario. Lo que usted me transmite, ¿verdad? Sé lo que usted me transmite. Y yo le digo que nosotros no pagamos ningún canon a Vitrasa. En este momento el Consejo tiene algún tipo de deuda con la concesionaria con Vitrasa. Canon no, nosotros no tenemos ningún canon. El resto de la cuestión... ¿Tiene algún tipo de deuda? Perdón, no entiendo la pregunta. La pregunta es si el ayuntamiento, aparte de ese cambio que dice que no existe, tiene algún tipo de deuda con Vitrasa. No tenemos deuda. Nosotros no tenemos deuda. Cosa distinta es que Vitrasa tenga un déficit y que nosotros debamos cubrirlo. Pero deuda no. Estamos en el año todavía. Estamos en el año todavía. Es decir, la liquidación de este año, si lo hacen... Déjeme hablar. La liquidación de este año, si Vitrasa tiene un déficit, ¿de acuerdo? Veremos a ver cómo es, de qué forma. Y saben ustedes que el Gobierno de España preveía asignar a los ayuntamientos la cobertura del déficit de su transporte público. Bueno, pues estamos en eso. Nosotros y el Gobierno de España. Todos los ayuntamientos de España. Y por tanto, cuando se haga la liquidación, nosotros la haremos y veremos a ver de cuánto es y de qué forma. Que podemos no estar de acuerdo en las cifras, además, ¿eh? Es que nosotros gestionamos fondos públicos. Y los fondos públicos tienen que ser muy medidos y tienen que tener todas las aprobaciones para entregarlos, ¿eh? Otra pregunta, ¿se arrepiente de haber aumentado la concesión otros 5 años más a Vitrasa? No pregunte tonterías. Más preguntas. Bueno, yo le contesto que no pregunte tonterías. Más cuestiones. Buenos días, alcalde, soy Paula. Buenos días, Paula. Yo quería preguntarle por otra concesión, no sé si será una tontería, pero quería saber si se va a prorrogar. No sé, yo no sé si es tontería o no, no le dije nada a usted. ¿Le dije algo? No, pero yo bueno, me por eso. Si me deja. No, yo dejo hacer todas las preguntas, pero también quiero matizar algunas formas de hacerlas. Vale, pues quería saber, por favor, si ya hay noticia de que se vaya a prorrogar la concesión a Aqualia. Estamos a punto de acabar el año y creo que finaliza. Yo en Aqualia ya les dije que no descarto nada. Estamos viendo a ver qué vamos a hacer. Estamos en un momento de pandemia, en unas circunstancias especiales, y yo en Aqualia no descarto nada. Por tanto, cuando llegue el momento se lo comunicaré, pero no descarto una nueva concesión o una prórroga. No descarto nada. ¿Y una eventual prórroga, cómo se podría justificar? Si lo decidimos, se lo contaré. Buenos días, señora. Buenos días. Soy de Televisión. Quería preguntarle otra vez por el tema de Vitrasa.
la empresa también se ha dicho que no van a poder hacer frente a esas nóminas a la paga extraordinaria. Los sindicatos a mí me han llamado personalmente para decirme que les decían que no podía, Comisiones Obreras, UGT y CIGA, han sido los que se han puesto en contacto con este medio de comunicación. Si esto fuese así, y no llegan a pagarlo, ¿usted quitaría lo que sería la concesión a Vitrasa o lo sancionaría a Vitrasa? Yo no le contesto a los sindicatos a través de intermediarios. No, pero yo quería saber si usted sancionaría, es que desde mi conocimiento, si usted puede sancionar a Vitrasa no pagar las nóminas. Ya que usted es el jefe de... ¿Yo soy el jefe de qué? Yo no soy el jefe de nada, yo soy el alcalde. Claro, Soy el alcalde. Por eso. Ya le contesté. Lo que tiene que ver con Vitrasa lo remito a la contestación anterior. No, pero yo digo si lo sancionaría. Sanción. Ya le contesté. Todo lo que tenga que ver con Vitrasa ya se lo contesté. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quisiera preguntar, la Xunta acaba de... perdón, David, si quieres, pregunta tú. Adelante. Venga. Bueno, pues nada, le quería preguntar porque la Xunta acaba de pedir públicamente, han informado que han remitido un escrito al Ministerio de Cultura pidiéndole que reconsidere el proyecto de la Biblioteca del Estado, porque parece ser que el plan de usos que preveía la Xunta para la Biblioteca del Estado era de una superficie de 8.000 metros cuadrados y por las condiciones de la superficie que se ha elegido, o sea, del emplazamiento que se ha elegido junto a los actuales juzgados, pues esa superficie quedaría reducida a la mitad y hablan de que la biblioteca quedaría reducida a casi una biblioteca de barrio. La Xunta de Galicia hará todo lo posible para que Vigo no tenga una biblioteca del Estado. Y lo está haciendo desde el principio. Yo me reuní con el ministro de Cultura, y esto hace 2 años, e inmediatamente el consejero de Cultura fue allí a decirle que no quería que hicieran una biblioteca en Vigo. Y por tanto la Xunta va a estar, y sigue estando, en contra de que esta ciudad tenga una biblioteca del Estado. Porque debo decirle que el Partido Popular gobernó desde el año 2012, y entre Feijóo y Rajoy nos quitaron de los presupuestos del Estado. Por tanto, yo ya sé que la Xunta de Galicia va a hacer todo lo posible para que Vigo no tenga una biblioteca del Estado, pero la va a tener, y la va a tener en ese sitio. La va a tener en la parcela que está en la calle Lalín, calle Coruña, detrás de los actuales juzgados. Y también sé que la Xunta de Galicia le está transmitiendo su oposición total a la Biblioteca del Estado en Vigo, porque no quieren que haya una Biblioteca del Estado en Vigo. La Xunta de Galicia quiere que Vigo siga siendo la única gran ciudad de España que no tiene una Biblioteca del Estado. Y esta oposición ya sabemos que la tenemos. Ya lo sabemos, no es nada nuevo. Ya nos quitaron del presupuesto gobernando Feijóo en Galicia y Rajoy en España. Pero ahora está en el presupuesto y se va a hacer. Y por tanto eso es parte de los palos en la rueda que pone la Xunta de Galicia a esta ciudad. Es parte de eso. Vuelve a ser la Xunta de Galicia a la contra de la Biblioteca del Estado de Vigo. Pero bueno, estos son los 100 días de gobierno de Feijóo, es esto. Los 100 días de gobierno en su 4º mandato, ¿verdad? Otra vez peleando para que Vigo no tenga una biblioteca del Estado. Tengo que decirle que en el Ministerio están escandalizados con la Xunta. El Ministerio de Cultura está escandalizado de la actitud de la Xunta tratando de evitar que Vigo tenga una biblioteca del Estado. Yo quiero que toda la ciudad lo sepa. La Xunta está oponiéndose ferozmente a que tengamos una biblioteca del Estado en Vigo. Y también le debo decir, se opusieron a que nos dieran el edificio de Teis para hacer una biblioteca en Teis y fracasaron. Y van a fracasar en la biblioteca del Estado. Igual que fracasaron en las rampas de la Gran Vía, igual que fracasaron en cerrar el aeropuerto, igual que nos quitaron una caja de ahorros y fíjense en que acabó, en que los tribunales culpan a Feijóo directamente de aquel dislate. Nos querían quitar el ámbito de la justicia, esto es ya todo conocido, nos quitaron del AVE, esto ya es conocido, no es nada nuevo. Yo ya cuento con eso, les ganaremos. Una vez más, Feijóo perderá en Vigo. Hola, ¿qué tal, alcalde? Soy David Lorenzo. Hola, David. Quería pedirle si nos podía dar alguna duda, o por lo menos, que comentaba que estamos en el año, no sé si entonces la liquidación se tiene que cerrar, o tiene que haber un punto de encuentro antes del día 31, o habría otro plazo. No, podría haber otro plazo,
nosotros vamos a verlo y está el gobierno de España y puedo en este momento decir, con respecto al gobierno de España, lo que puedo decir, ¿verdad? Pero está el gobierno de España en ello también, ya se lo tengo que decir. Yo les dije que ya había una enmienda aprobada en los presupuestos. Bueno, pues les digo que habrá más que eso, y más no puedo decir en este momento. Habrá más que eso. Pero tiene que ser, y tenemos que tener un mandato para hacerlo también, ¿eh? A ver, cuando Vitrasa plantee el déficit que tuvo en este año, tiene que tener la validación de los técnicos del Concello, no decide Vitrasa, ¿eh? Los técnicos del Concello tendrán que decir, pues ese déficit es ajustado, no, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener el mandato para cubrirlo. Por tanto, esto tiene una seria dificultad todo, ¿eh? Y estamos trabajando para resolver eso. Y si... ¿Perdón? ¿Se están manejando algunas cifras? Sí, sí, claro, como no se van a manejar cifras, están manejando cifras, sí, claro. Pero no las voy a decir. Los dineros públicos ya saben que en esta ciudad se miden muchísimo. Son dineros de la gente y hay que medirlos mucho. Pero sí, estamos además ya trabajando con el gobierno de España en esto, ¿eh? Y recuerden, por ponerlos en el contexto, recuerden aquel decreto, aquel que se llamó el decreto ley de los remanentes, que fue al Congreso y el Congreso no lo aprobó. Pues ahí iban estimaciones del coste y de la asignación a los ayuntamientos para cubrir el déficit del transporte. En ese decreto iban estimaciones, iban cifras. Y para Vigo iba una cifra. ¿De acuerdo? Pero ese decreto lo tumbaron. Entonces ahora estamos retomando aquello. Ahí iba una fórmula de estimar el déficit de cada transporte público en cada ciudad de España. Bueno, pues eso, si se hubiera aprobado, nosotros tendríamos la habilitación legal y los recursos que nos daba España para cubrir un déficit estimado del transporte público de Vigo. Eso ya no existe. Y por tanto no tenemos una estimación, ¿verdad? Estamos trabajando con el gobierno de España para resolver esto, que es un problema que tiene connotaciones legales y connotaciones económicas. Y estamos trabajando para resolverlo. Pero no se resuelve porque un sindicato diga, ¿verdad? Esto no se resuelve así. Con todo el respeto a los sindicatos, todo el respeto. ¿Más? Sí. Sí. Hoy mismo en Vigo, el director general de Políticas Culturales ha dicho que el Ministerio de Cultura... Director de la Xunta, ¿no? Perdón. ¿Quién dijiste? Es que no te entendí. Director general de Políticas Culturales de la Xunta de la... Ah, de la Xunta. Un director general, vale, sí. Sí. Bien. El Ministerio, parece ser, el Ministerio de Cultura ha respondido a la Xunta sobre el plan de uso de la biblioteca, diciendo que no podría superar en ningún caso los 4.500 metros cuadrados de superficie, porque la parcela donde se ubicaría no permite edificar más. No sé si usted tiene el conocimiento de esta propuesta. No lo tengo, claro. No lo tengo. Pero ahí se va a hacer. Y es un sitio estupendo, perfecto, el mejor posible. La Xunta no quiere que haya biblioteca del Estado en Vigo. La Xunta, una vez más, no quiere que haya biblioteca del Estado. Es lo que hay detrás de eso. Es facilito de entender, ¿eh? Es facilito de entender. En lugar de apoyar, ponen palos en la rueda. Va a haber una gran biblioteca del Estado ahí. Una gran biblioteca del Estado. No una biblioteca, una gran biblioteca del Estado. La Xunta no quiere. Pues sí, a pesar de la Xunta se va a hacer. Ya se lo estoy diciendo, ¿verdad? Si, le acabo de decir que están escandalizados en el Ministerio de Cultura de la oposición feroz de la Xunta de Galicia que Vigo tenga una biblioteca del Estado que el Ministerio quiere pagar. Porque la paga el Ministerio, ¿eh? Y la Xunta se opone. No recuerdan que fueron allí a decirle que no lo recuerdan. Esto es historia reciente. Después de que yo me reuní con el anterior ministro de Cultura, el consejero de Cultura fue a decir que no quieren una biblioteca del Estado en Vigo. Quieren castigar a la ciudad. Y eso es lo que hay detrás de esta cuestión.
Que la Xunta no quiere hacerla, no quiere que se haga una biblioteca del Estado en Vigo, quiere castigar a Vigo. Como tuvieron un pésimo resultado electoral, siguen queriendo castigar a Vigo. Otra vez más. Somos la mayor ciudad de España que no tiene una biblioteca del Estado. Y les recuerdo, quien la quitó de los presupuestos del Estado se llama Gobierno de Rajoy, con el apoyo y el entusiasmo del gobierno de Feijóo. Estos son datos, no son opiniones políticas, son datos. Queríamos hablar de una biblioteca de 6.000 metros cuadrados, como dijo usted, Marco. La biblioteca va a ser una gran biblioteca. Cuando el proyecto esté aprobado, le diré exactamente la extensión que va a tener. Estamos todavía en el anteproyecto de eso. Y el suelo permite una gran biblioteca. Lo vieron los técnicos del Ministerio. Y tiene el visto bueno de los técnicos del Ministerio. Ahora resulta que los que siempre nos dijeron que no, dicen que el sitio no vale. Los que siempre dijeron que no, la Xunta, el PP, pues van a perder otra vez más, van a perder, la ciudad va a pasar por encima de ellos. Ahí va a haber una biblioteca del Estado, una gran biblioteca del Estado. Pero la Xunta se seguirá oponiendo, es el trabajo que tienen. Más cuestiones. Vale, muchas gracias.